Mi nombre es Mauricio Robles y este día les hablaré sobre la historia de la higiene industrial. El nacimiento de la higiene industrial como disciplina independiente de la medicina preventiva puede considerarse simultáneo al despertar del sentimiento de necesidad de la prevención en el trabajo y se sitúa entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los primeros higienistas industriales propiamente dichos aparecen simultáneamente en Gran Bretaña y los Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En esta época el personaje más carismático fue la doctora Alice Hamilton, quien en 1910 comenzó su andadura en el, hasta entonces poco explorado, campo del control de los factores de riesgo que conducían a la aparición de las enfermedades laborales. Los trabajos de la doctora Hamilton tuvieron una gran influencia en la aparición en los Estados Unidos de reglamentos orientados a controlar los riesgos laborales e hicieron que fuera la primera mujer que formó parte del cuerpo docente de la Universidad de Harvard. Casi simultáneamente, en junio de 1939, otro grupo de profesionales formó la Asociación Americana de Higiene Industrial, otra gran asociación profesional que ha pervivido hasta nuestros días y que publica la conocida revista que lleva su nombre. En estos momentos forman parte de ella más de 10.500 higienistas industriales. Los esfuerzos de ambas asociaciones hicieron que, en los Estados Unidos, los empresarios empezaran a descubrir que un trabajador sano es un trabajador productivo y los sindicatos empezaran a considerar que la protección de la salud de los trabajadores debería ser un objeto prioritario. Las técnicas de higiene industrial desarrolladas en los Estados Unidos y Gran Bretaña fueron importadas y difundidas a principios de los años 70 por el Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, que más tarde se convirtió en el Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo y finalmente fue fundado como Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ¿Qué es la higiene industrial? La higiene industrial es la disciplina preventiva que estudia las condiciones del medio ambiente de trabajo, identificando, evaluando y controlando los contaminantes de origen laboral. Para evitar que se produzca un daño a la salud, puede definirse como la técnica no médica de prevención de enfermedades profesionales. Como las actividades productivas en general utilizan para su producción sustancias químicas, biológicas, porque al someterlas a procesos de manufacturado, estas expulsan subproductos y residuos al medio ambiente laboral que en muchos casos son tóxicos para los trabajadores. Como un medio ambiente insano es un potencial dañino para la salud de los trabajadores, que mantenido en el tiempo va a producir enfermedades relacionadas con el trabajo en los trabajadores y efectos sobre el medio ambiente circundante a la empresa y los vecinos de la zona. Hoy les hablaré acerca de las fases de la higiene industrial. Como primer punto es identificar las condiciones de trabajo, porque pueden ser perjudiciales para el trabajador, pudiendo causarles un daño a su salud y bienestar. También medir los niveles de contaminantes, ya que en el entorno laboral y evaluar los resultados obtenidos de las mediciones realizadas, comparando los resultados con los niveles que se consideran aceptables, es decir, que no suponen un riesgo o peligro para la salud de los trabajadores. También hay que controlar las condiciones no higiénicas para eliminar las causas de riesgo y reducir las concentraciones de contaminantes a valores que no implican riesgo para el empleado. Este control tiene que ser periódico, ya que se pueden presentar nuevos contaminantes o bien aumentar las concentraciones de los existentes. También tenemos que aplicar las medidas correctoras necesarias para intentar eliminar los factores de riesgo. Las medidas técnicas eliminan la peligrosidad del agente contaminante de la siguiente forma. 1. Mejorando el proceso productivo, reduciendo la concentración e impidiendo que se propague el agente contaminante. ¿Por qué mejorando el proceso productivo? Porque se consigue que el impacto de los agentes contaminantes sea menor. Reduciendo la concentración, ya que algunos agentes son perjudiciales en concentraciones altas. Si se disminuye la cantidad, el riesgo se aminora considerablemente.
e impidiendo que se propague el agente contaminante, ya que implementando algún mecanismo para que no llegue a los trabajadores. ¿Qué se debe hacer? A continuación se describen los pasos a seguir cuando en un puesto de trabajo tenemos un contaminante. Condiciones de trabajo. En higiene industrial los riesgos dependen, en primer lugar, del tipo e intensidad del contaminante, pero también de la posibilidad y frecuencia de contacto del trabajador con ese contaminante. Identificación. Contiene fuentes de informaciones básicas, etiquetas y fichas de datos de seguridad de productos, placas y manuales de instrucciones de equipos y maquinaria. Es importante disponer de formación, o sea, capacitación y experiencia previa. También es importante poder identificar los tipos de contaminantes. Para ello deberemos hacer un reconocimiento y análisis de las condiciones de trabajo, de los contaminantes presentes y sus efectos para nuestra salud. Los contaminantes ambientales pueden ser agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. En los agentes físicos, un tipo de contaminante es el ruido, como por ejemplo dado por un taladro, un martillo neumático, que algunos de los posibles efectos para la salud podrían ser la irritabilidad, pérdida de concentración, dolor de cabeza. Otro tipo de contaminante son las vibraciones de mano, brazo o cuerpo entero, que algunos de los posibles efectos para la salud son lesiones musculoesqueléticas de hombro, codo, muñeca y tronco principalmente. Otro tipo de contaminante es la temperatura, ya sea frío o calor. El frío tenemos como por ejemplo en una cámara frigorífica, algunos de sus posibles efectos para la salud sería la hipotermia. En el caso del calor, un trabajo en exterior en días muy calurosos, algunos de sus posibles efectos para la salud serían sensación de malestar, erupciones, fatiga leve o crónica o un golpe de calor. Otro tipo de contaminante es la iluminación. Por ejemplo, trabajo en puestos con pantalla de visualización de datos con iluminación insuficiente. Algunos de los posibles efectos para la salud sería fatiga visual y pérdida de la visión. Otro contaminante son las radiaciones, sean ionizantes y no ionizantes. Por parte de las radiaciones ionizantes, como por ejemplo los rayos X, las dosis elevadas de corta duración pueden afectar a distintos órganos, provocando enrojecimiento de la piel, caída del cabello o quemaduras. Las dosis bajas pueden aumentar el riesgo de efectos a largo plazo, tales como el cáncer. En las radiaciones no ionizantes, como microondas, radiaciones ultravioletas, láser, dependiendo de la función del tipo de radiación e intensidad, pueden provocar lo que sería enrojecimiento, quemaduras en la piel, pérdida de visión, afectación a órganos reproductores, aumento de probabilidad de cáncer de piel, entre otras. Agentes químicos. La forma de presentarse se determina por la posibilidad de entrar en nuestro organismo, generalmente a través de la respiración o absorción a través de la piel y en menor medida por ingestión. Los tipos de contaminantes son los gases, como por ejemplo el acetileno, que no procede de evaporación, los vapores, como por ejemplo vapores orgánicos procedentes de la evaporación de disolventes de pintura, sólidos, como lo sería el polvo, que se forma generalmente por un proceso mecánico, como por ejemplo el polvo de madera, el humo, que es de origen térmico, como por ejemplo el humo de soldadura, los líquidos, como lo sería la niebla, como por ejemplo nieblas de aceite. Estos tipos de contaminantes tienen como posibles efectos para la salud la toxicidad aguda, que se refiere a los efectos adversos, letales, agudos, irreversibles, no letales o efectos graves que se manifiestan tras la exposición por la vía oral o cutánea o como consecuencia de una exposición por inhalación. La corrosión e irritación cutánea, también las lesiones oculares graves o irritación ocular, la sensibilización respiratoria o cutánea, entre otras. Por parte de los agentes biológicos tenemos a los virus, que son las formas de vida más simples, de tamaño extraordinariamente pequeño, que un ejemplo de daño a la salud sería la gripe,
Tenemos las bacterias, organismos muy pequeños, algo más complejos que los virus y que a diferencia de ellos son capaces de vivir en un medio determinado sin la necesidad de pasar por un huésped intermediario. Un ejemplo de daño a la salud sería la tuberculosis. Tenemos a los hongos, que su hábitat natural es el suelo, pero algunos componentes de este grupo son parásitos, tanto de animales como de vegetales, y que como ejemplo de daño a la salud tenemos la micosis y la tiña. Los parásitos. Un parásito es un organismo que vive a costa de otra especie. Y como ejemplo de daño a la salud tenemos la triquinosis. Como siguiente paso tenemos la evaluación. Se evalúa el nivel de riesgo en función de la información disponible sobre el contaminante y su peligrosidad, así como de la posible interacción con el trabajador, forma de manipularlo, frecuencia de la exposición al mismo, instalaciones, etc. Existen diferentes métodos y criterios de valoración. No siempre será necesario medir cuantitativamente, debiendo decidir este aspecto el evaluador. La evaluación solo puede realizarla el personal capacitado del modelo organizativo de la prevención elegido por la empresa. Con la formación de nivel básico de prevención solo se puede realizar evaluaciones elementales. Las medidas de corrección. En situaciones de riesgo importante o intolerable, la empresa deberá adoptar medidas técnicas o de organización para reducir o eliminar el nivel de riesgo en el puesto de trabajo a la mayor brevedad posible. Las medidas correctoras y controles periódicos. Cuando la exposición es incierta o el riesgo es moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando inversiones precisas e implantando medidas correctoras en un periodo determinado, así como controles periódicos. Aún en situaciones de riesgo trivial o tolerable, es recomendable y en ocasiones obligatorio conforme a la legislación pertinente, realizar controles periódicos de las condiciones del trabajo con el fin de asegurarnos de que éstas no se modifiquen y nos mantenemos en unos niveles de seguridad aceptables. También es preciso resaltar la importancia de los agentes cancerígenos y mutágenos, regulados por una normativa específica que exige, entre otras medidas, la mínima exposición posible y la obligación de realizar evaluaciones periódicas. En estos casos deben tomarse siempre todas las medidas preventivas específicas razonablemente factibles con objeto de reducir el riesgo al mínimo posible, ya que para estos agentes no existen exposiciones seguras, aunque exista un valor límite ambiental orientativo. Siempre que proceda, debe efectuarse también una vigilancia de la salud de los trabajadores, específica en relación con los posibles efectos del agente en cuestión. Mi nombre es Brian Iraeta y hablaré acerca del campo de acción de la higiene industrial. La higiene industrial estudia, valora y actúa sobre las condiciones laborales, factores ambientales físicos como radiaciones o ruido, químicos como gases y polvo, y biológicos como virus, hongos, bacterias, etc., para evitar que se produzcan daños en la salud de aquellos trabajadores que puedan estar expuestos a estos agentes. Los principales objetivos que persigue esta disciplina son la protección y promoción de la salud de los trabajadores, la protección del medio ambiente y la contribución a un desarrollo sostenible. Además, una buena higiene industrial también redundará en una mayor eficiencia. Por esto, tenerla siempre presente es algo que beneficia tanto a los empleadores como a los empleados. Disciplinas de la higiene industrial. Esta disciplina preventiva se divide en 4 ramas, con competencias distintas en cada una de ellas. Higiene teórica. Es la rama de la higiene industrial que estudia los contaminantes y su relación con el hombre a través de estudios epidemiológicos e investigación clínica de sus efectos en las personas. Higiene analítica. Investigación y análisis cualitativo y cuantitativo de los contaminantes presentes en el ambiente laboral. Higiene de campo. Se encarga de estudiar las condiciones de trabajo, identificando y evaluando los riesgos detectados al realizar la evaluación de los riesgos laborales.
Higiene operativa. Estudia los aspectos relacionados con las acciones correctoras y preventivas que se aplican para mitigar los riesgos en los diferentes puestos. Todos conocemos la importancia de la salud e higiene en el ambiente laboral. Y para que esto pueda darse correctamente, hay entidades internacionales que velan por el cumplimiento de las leyes y normas de seguridad y salud ocupacional. Entre estas está la Asociación Internacional para la Higiene Industrial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Asociación Internacional de la Higiene Industrial y la Asociación Internacional de la Seguridad Social. Entre estas destaca la Asociación Internacional para la Higiene Industrial, que se creó formalmente el 2 de junio de 1987 y cuyo principal objetivo es promover y desarrollar la higiene industrial en todo el mundo, para que alcance un elevado nivel de competencia profesional. La OMS, la cual es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la organización responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. La OPS, creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, es la organización internacional especializada en la salud pública de las Américas. La ONU, fundada en 1945 por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. La OEA, creada en 1948, tiene como propósito afianzar la paz y la seguridad del continente, y una de sus funciones es velar por los derechos humanos de los trabajadores del continente americano. Dentro del país hay normas y leyes especialmente para la salud y seguridad ocupacional, como lo es la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, la cual contiene títulos, capítulos y artículos, como lo son el artículo 8 al artículo 12, el artículo 29 al artículo 42, del 50 al 62 hasta el artículo 64, de los cuales destaca en el artículo 12 gestión y organización de la seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo. En esta se estipula que las empresas deben contar con un programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales, entre otros. También el artículo 31 que dice, cuando por la naturaleza del trabajo sea necesario que los trabajadores tomen sus alimentos dentro del establecimiento, se deberá contar con espacios en condiciones de salubridad e higiene destinados a tal objeto, dotados de un número suficiente de mesas y asientos. El artículo 38, párrafo segundo, es obligación del empleador proveer a cada trabajador su equipo de protección personal, ropa de trabajo, herramientas especiales y medios técnicos de protección colectiva necesarios conforme a la labor que realice y a las condiciones físicas y fisiológicas de quien las utilice, así como velar por el buen uso y mantenimiento de éste. El cumplimiento de esta disposición en ningún caso implicará carga financiera al trabajador o trabajadora. El artículo 45. Todo proceso industrial que dé origen a polvos, gases, vapores, humos o emanaciones nocivas de cualquier género deberá contar con dispositivos destinados a evitar la contaminación del aire y disponer de ellos en tal forma que no constituyan un peligro para la salud de los trabajadores o poblaciones vecinas, en cuyo caso la Dirección General de Previsión Social avisará a las entidades competentes. El artículo 52, párrafo 1. Los depósitos que contengan productos químicos que presenten riesgo de radiación, inflamabilidad, corrosividad, toxicidad
oxidación e inestabilidad deben ser adecuados y disponer de etiquetas con información clara y legible en idioma castellano sobre los cuidados a observar en cuanto a su uso, manipulación, almacenamiento, disposición y medidas para casos de emergencia. El artículo 54. Todo lugar de trabajo deberá estar dotado de agua potable, suficiente para la bebida y el aseo personal, el cual debe ser permanente, debiéndose además instalar bebederos higiénicos. El artículo 64. Cuando por recomendación de un profesional en medicina del trabajo, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, un trabajador deberá de ser destinado o transferido para desempeñar trabajos más adecuados a su estado de salud y capacidad. Será obligación del empleador tomar las medidas administrativas correspondientes para la implementación inmediata de la recomendación médica.